Continuamos en Torremolinos Puertas Abiertas en esta ya segunda mitad de nuestro programa de hoy, nuestro viernes ya preparados para casi irnos de fin de semana, pero antes nos vamos a adentrar en el universo de la medicina, más concretamente en la odontología o en temas relacionados con la odontología. De la mano de nuestro segundo invitado de esta noche, tenemos con nosotros a Alberto Cuevas, él es médico odontólogo del Hospital Internacional Shanny. Muy buenas noches. Buenas Alberto. Noches, muchas gracias por vuestra invitación. Por estar aquí con nosotros. Alberto, vienes a hablarnos de algo que es, entre comillas, vamos a intentarle ponerle un poquito de humor o un poquito de seriedad a algo que es tan común como el ronquido a la hora de dormir, porque yo no sé si le pasará a más de uno con sus parejas que dicen yo no ronco. Sí, bueno. Yo dormir, nada más que hago dormir. Sabemos que el ronquido siempre ha sido motivo de risa, de mofa, pero antiguamente se entendía que el que había roncado mucho, cuando tú estabas roncando mucho, es que estaba durmiendo a pierna suelta. Fíjate qué bien está, que estás roncando, tiene que estar maravilloso. Y es mentira, es todo lo contrario. Cuando uno está roncando, lo que está ocurriendo es que las vías respiratorias se están obstruyendo. Es que resulta que ese paso de aire queda un poquito más estrecho y vibra y suena desagradable. Eso puede ocurrir en la nariz, puede ocurrir detrás de la campanilla, en la garganta, puede ocurrir a diferentes alturas y, bueno, pues es un problema social impresionante porque hay muchísima gente que no soporta dormir al lado de alguien que está roncando fuerte, severamente, ¿no? Es un ruido muy desagradable que no te permite descansar. ¿Pero existe realmente esa alarma social en la sociedad en sí? O sea, de que existe una enfermedad que tiene que ser tratada, que no es simplemente un juego o no puedo dormir al lado tuya porque ronques. Efectivamente, hay que distinguir muy bien entre lo que es ronquido, que es simplemente algo que suena, que es desagradable y que puede uno adaptarse o no a ello, y luego está la otra parte, que es la apnea del sueño, que están íntimamente las dos relacionadas. El ronquido es simplemente algo que está vibrando porque está pasando mal el aire, no estamos oxigenando mal, pero bueno, el organismo continúa y aquello suena desagradable, pero médicamente no es muy trascendente. Y luego está la apnea. La apnea tiene el problema de que no es que vibre o que se obstruya, es que se colapsa. Es que realmente la vía respiratoria durante el sueño, durante mucho rato, está sin poder abrirse, sin dilatarse. Y está uno microasfixiándose sin darse cuenta porque está dormido. Entonces, al estar dormido, esa apnea va a producir que no se oxigene nuestro cuerpo y que haya una serie de consecuencias médicas importantísimas. Eso sí que tiene importancia. ¿Consecuencias como cuáles? Consecuencias de que la falta de oxígeno en el cerebro o en el resto del organismo, al no estar oxigenándonos bien, crea una serie de consecuencias médicas, pueden ser hipertensión, problemas circulatorios, de diferentes índole que podemos tratar ahora, pero luego hay otra, y es que no dormimos en condiciones. Es decir, en vez de tener ese sueño relajante, reparador, ese sueño productivo en el que te despiertas descansado, al haber habido esos momentos, esas micropausas de falta de aire, el descanso no ocurre y por lo tanto son personas que se creen que han dormido 6, 7, 8 horas y no han dormido casi nada, porque han tenido micro despertares que no le han dejado llegar a ese descanso reparador, como decimos. Entonces, eso lleva como consecuencia algo realmente alarmante. Es que el resto del día, cuando tú estás despierto, te pasas el día pues soñoliento, estás conduciendo y te entra sueño. Un 20% de los accidentes de tráfico, accidentes laborales, son debido a problemas de este tipo en su origen. Estamos hablando de una cosa que realmente alarmante. Estamos hablando de que en tu propio trabajo te estás quedando con somnolencia. No estamos hablando de ese rato de después de comer, que te entra un poquito de siesta, que tú dices, bueno, un poquito de sueño. No. Estamos hablando de que tu cabeza no rinde como debería rendir, de que no te estás enterando muy bien de lo que estás leyendo, de que no te concentras, de que muchas cosas de tu cuerpo no funcionan como antes. Y además es muy alarmante en los niños. En los niños tiene realmente unos efectos de falta de desarrollo, no solamente intelectual, de segregación en muchos sentidos, sino que además no permite el buen desarrollo de los maxilares. ¿Y cómo llegamos a ese diagnóstico, ya sea de pequeños o mayores? ¿Cómo podemos llegar a ese diagnóstico? Porque supongo que empezaremos médicos de cabecera, nos derivarán. Es muy frecuente que la persona que tiene un ronquido desagradable y que se lo quiere eliminar, o la persona que ya piensa que no duerme bien porque se asfixia, porque tiene apnea, acuda a otorrino, acuda a dentista, acuda a neumólogo, pero realmente hasta estos momentos, hasta muy recientemente, no ha habido equipos multidisciplinares, no ha existido, en el que los varios especialistas en torno a esta patología se reúnen y hacen un diagnóstico en conjunto y pueden dar una solución, un diagnóstico completo de qué es lo que está pasando, es decir,
a qué nivel se está obstruyendo todo, qué tipo de tratamiento podemos poner, cuáles son las consecuencias del no tratamiento, y esto ya pues actualmente lo estamos consiguiendo con esa formación de equipos novedosos multidisciplinares. En ese sentido, SANIT, el Hospital Internacional SANIT, es realmente pionero. Ha reunido a un equipo multidisciplinar en el que 5 médicos diferentes con 5 especialidades se reúnen, hacen sus sesiones y pueden atender a estos pacientes haciendo el diagnóstico y todo el tratamiento en lo que toca. Estamos hablando de neumólogo, de otorrino, de dentista, de cirugía maxilofacial y de ortodoncia. Un grupo de médicos difícil de reunir y sobre todo de consensuar, donde SANIT lo está consiguiendo. Un equipo joven, con entusiasmo y en la búsqueda continua de la excelencia. Esto para nosotros es importante porque estamos consiguiendo que personas que no saben que tienen esta patología puedan llegar a tener su tratamiento antes de llegar las consecuencias. A la pregunta de cómo se diagnostica, pues tenemos 2 formas diferentes. Una es hacer un análisis completo con unas radiografías 3D que tenemos, en el que volumétricamente vemos todas las vías respiratorias. Es decir, vemos si la obstrucción ocurre en la nariz, si ocurre en los cornetes, si ocurre por adenoide, amígdala, si es por la campanilla, si es por la laringe. Vemos todo el camino del aire antes de entrar a la tráquea y sabemos dónde está ocurriendo la vibración. Esa vibración, ese ronquido o el colapso, que es la apnea, puede ocurrir porque haya mucha estrechez en la nariz y en la boca, o en diferentes partes con distintos tipos de sonidos, de ronquido. Y aparte de ese estudio anatómico, hay un aparato que se entrega al paciente muchas veces y puede llevar a casa, que es un polisomnógrafo, que es un aparatito que te registra durante toda la noche una serie de parámetros biológicos, es decir, el pulso que has tenido en cada momento, los ronquidos que has tenido, cómo va tu tensión arterial, la falta de oxígeno, tus saturaciones, todo. Y nosotros en un ordenador podemos evaluar todo el resultado y las consecuencias que tiene a diario para ese paciente. Me refiero más que nada, Alberto, somos pioneros en Andalucía, tenemos un equipo totalmente completo para llegar a determinar un diagnóstico y ponerle su solución, pero una persona que llega a consulta, que llega directamente en primera instancia, no supongo un médico de cabecera, que no se acerca hacia vosotros porque realmente no sabe lo que tiene, ¿con qué síntomas va? El paciente acude, el que viene por ronquido es por el ruido, es porque tenemos que dormir en habitaciones separadas, porque no podemos vivir. O sea, eso, ¿no? Es terrible, ¿no? Eso es lo que es el ronquido. Pero la apnea, fundamentalmente, es por 2 motivos. Uno es que durante la noche, cuando tú estás dormido, tu pareja tú ves cómo se asfixia, es decir, cómo le cuesta conseguir aire y cómo en determinado momento se queda sin respiración y de repente hace y caza el aire y entonces sigue respirando. Eso le pasa mucho a los bebés también. Esto, ¿no?, es muy frecuente niños. A cualquier edad. Esos son momentos en el que tú cazas el aire con un espasmo que envía a tu cerebro, porque si no es que te quedas sin oxígeno, es que no puedes seguir vivo. Por lo tanto, esto es una cosa que ocurre en muchísimas casas y que es un problema de salud pública importante. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, puede acudir por las consecuencias de no tratarse, por la somnolencia del día, porque es que se cae dormido. Imagínate para profesionales como conductores o gente que maneje máquina pesada, gente de mucha responsabilidad que está llevando muchas personas con su trabajo y que a mitad de su trabajo es que se queda dormido. Y es que durante toda la noche piensa que ha descansado bien y no ha descansado nada. Es un verdadero desastre. Entonces, esto hay que conocerlo como un problema auténtico de salud pública, con su riesgo de vida, con su frecuencia altísima, con sus consecuencias médicas importantes de no tratarse, con su, pues no sé, pues la vida, el arreglo de tu vida social, de tu vida en pareja y de todo lo que provoca, ¿no? Pero realmente estamos ante una alarma social, aunque parezca que no, aunque le demos un giro cómico, realmente es una alarma social que tenemos que determinar y curar. Pero ¿existe al fin y al cabo un patrón básico, un perfil básico del paciente que va y que a partir de ahí determinamos que pueda llegar a tener apnea o padecer de ronquido? Lo importante es el diagnóstico y esta pregunta viene a catalogarnos los tipos de pacientes diferentes que pueden tenerlo. Normalmente tenemos en mente que el paciente roncador es un paciente obeso, un paciente cargado y bueno, tiene mucho motivo, ¿no? Igual que está un poco ligado al sexo, porque el hombre es más frecuente que le ocurra que a la mujer, o a la edad. ¿Por qué el hombre más que la mujer? Pues por la anatomía, por la forma que tiene la faringe. Igual que te respondería que en la persona que tiene más peso es más fácil que ronque, pues porque igual que la grasa se acumula en el resto del cuerpo, también en la vía respiratoria. Hay un fenómeno importantísimo y es que cuando nosotros nos dormimos, cuando nos acostamos por la noche, toda la musculatura se relaja
y también se relaja la musculatura de la garganta. Por lo tanto, esa musculatura que ahora mismo la tenemos, digamos, dilatada, se relaja y es como si en ese paso de aire las paredes se pliegan. En ese plegado, si tienes un buen tono y está el músculo en condiciones, el aire sigue pasando. Pero si te ocurre que eso reblandece o que tiene más obesidad, las paredes están más gorditas, tal, se colapsa y viene el problema. Igual que puede ocurrir con el avance de la edad o puede ocurrir con determinadas formas del maxilar. Estas personas que tienen la mandíbula un poquito más echada hacia atrás, que tienen la parte de arriba más adelantada, personas que no han tenido el desarrollo de la anchura del paladar. Recordemos que el paladar es techo de boca, pero es el piso de la fosa respiratoria. Okay. Por lo tanto, ese paladar estrecho, esa mandíbula tal, pues crea un colapso, me obliga a respirar por la boca en vez de por la nariz, y al final la lengua, la campanilla van atrás y ocurre la obstrucción. Por eso es tan importante el que entendamos que también tiene soluciones quirúrgicas. Es posible operar esa zona de mandíbula, ponerla en su sitio. Es posible colocar un aparato de ortodoncia, un aparato especializado que te mejora la posición de los dientes, la estética, y también te quita el ronquido. Es posible colocar unos aparatitos que se ponen para dormir por la noche, hechos a medida, muy cómodos, que lo que hacen es que no te permita que se colapse la vía. Hay otros aparatos, que son un aparato que te pone y que te da aire a presión positiva para que puedas respirar por la noche. Hay un montón de tratamientos, desde el quirúrgico hasta el más conservador. Pero lo importante, al fin y al cabo, es lo que preguntaba, es el diagnóstico. Es saber qué tipo de persona encaja en cada tipo de patrón, hacer su estudio anatómico de por dónde viene el problema y, consecuencia de todo eso, cuál es su tratamiento, como siempre. Me surge otra duda, Alberto. Ya que has estado hablando y contándome un poco, ¿las vías respiratorias únicamente se obstruyen por la noche? O sea, únicamente cuando ya relajamos el cuerpo. Me refiero al diagnóstico, ¿hace falta que estemos dormidos o despierto también podéis diagnosticarnos? Puede ocurrir de día y de hecho el estudio anatómico de las vías respiratorias lo podemos hacer dormido y despierto. El estudio de la polisomnografía, el estudio de esos parámetros biológicos, se hace dormido para ver las consecuencias, porque es cuando más ocurre, porque es la suma de factores. Si yo tengo, por ejemplo, una vía respiratoria estrecha, lo tengo despierto y dormido. Lo que pasa es que, claro, en el se día no suma, te das cuenta. efectivamente, se suma la relajación y tú no eres consciente de cosas que están ocurriendo y te impide que descanses en condiciones. Porque hay una serie de órdenes mientras estamos despiertos que hacen que el tono del músculo permanezca bien. Pero cuando estás dormido, baja defensa, baja contractura, baja todo. Y entonces en esos momentos se agrava un problema que tienes latente. Así es. Particularmente importante en los niños. Muy importante. En los niños supone que las consecuencias de no tratarse, pues son niños con bajo rendimiento escolar, son niños con cambios de humor, con ira, que no controlan muy bien su comportamiento, son niños difíciles que muchas veces su problema no es la forma en que es la persona, sino que durante la noche el descanso que debería tener no lo tienen en condiciones. Y también afecta a la pareja, ¿no? Que supongo que Totalmente. también es otro de los temas cómicos de todo Bueno, esto. es muy frecuente que esto ocurre en consulta, que quien trae al roncador no es él, lo trae su pareja, diciendo esto tienes que arreglarlo porque no podemos dormir en habitaciones separadas. Esto es frecuentísimo. Y también, pues, quien te trae el ronquido grabado. Dice, mira, este es el ronquido y esto es verdad, porque dice que no ronca, pero mira, Madre. oye esto es frecuente. Y además eso también nos sirve para saber con el ruido a qué nivel es la obstrucción, porque hay ronquidos nasales, hay ronquidos de garganta, hay ronquidos más bajos. Entonces tú ya te oyes y sabes más o menos por dónde va la obstrucción, ¿no? Luego hay otro aparatito muy conservador que te dilata la nariz, lo habéis visto muchas veces en tele y tal, que se anuncian, que son dilatadores de la zona de la nariz. Pero hay uno especial que lo que te hace es como una estimulación y que te permite, hecho a medida, te permite que vaya estimulando el musculito que tenemos en la nariz para que se quede abierta mientras tú estás dormido. Y entonces son estimuladores nasales. Ya digo, hay tratamientos muy conservadores, desde esto que parece una cosa muy nimia, hasta auténticas cirugías de personas que tienen deformidad en su mandíbula, en su garganta, y que tienen que ser operadas para que puedan tener un sueño reparador, un descanso en condiciones, un no riesgo de problemas circulatorios sobre todo, y el no estar tantas horas con falta de oxígeno, con tensión alta, con el pulso disparado. En fin, son enfermedades escondidas, son como el hipertenso que no es consciente de que es hipertenso, como el diabético que no sabe que es diabético. Son cosas que no te alarman hasta que llega el problema. Son enfermedades crónicas silentes y para nosotros es importante que sepamos que esto existe. Y estamos en estrecha colaboración con los médicos de atención primaria, con pediatras, con otros muchos especialistas, endocrinos, logopedas, tal,
que, digamos, todos son profesionales muy motivados en este tema, porque realmente, como decimos, es un problema de salud pública. Sí, realmente sí. Al fin y al cabo, supongo que independientemente de la deformidad, que eso sí ya es un caso grave que tiene que tener tratamiento, en el resto de las personas que roncan, que puede ser un nivel básico, ¿es esencial el tratamiento? Para nosotros lo importante es saber, estar seguros de que no hay apnea. Ajá. En el equipo, por ejemplo, quien hace los estudios del sueño es el neumólogo, quien hace el estudio de las vías respiratorias altas en nariz y en garganta es el otorrino, y nosotros quien establecemos los patrones de crecimiento de la mandíbula. Si todo lo que está ocurriendo es simplemente que ronca, lo que hay es que primero descartar que haya apnea, que es un problema de enfermedad grave escondido, y si es solamente ronquido, pues evaluar lo que realmente supone para la pareja el tema del ronquido y aliviarlo o no aliviarlo. Pero eso no es un problema de salud importante en sí, el ronquido, pero la apnea sí que lo es. La apnea es un problema importantísimo y que, bueno, para el resto de tu vida el encontrar el tratamiento es que te cambia la vida, porque estás viendo que cuando duermes aquello de verdad es descansar, que de verdad durante el día no estás con esa fatiga continua y con ese cansancio y con ese cambio de humor y tal. Sobre todo cambio de humor, supongo. Muy importante, porque está y no sabes por qué lo tienes. Dice, es que es una incomodidad diaria y es porque necesitas un descanso que no tienes. Así es. Interesante trabajo el vuestro, Alberto, de Muchas descubrir enfermedades latentes, pero que no presente, entre comillas, ¿no? O por lo menos que únicamente se queja la pareja. Sí, y además, Sanit, Hospital Internacional, apuesta continuamente por tratamientos innovadores, por ser referente en determinados aspectos, y aquí realmente lo conseguimos, porque es muy difícil en un hospital aunar todos los especialistas y que todos estén tan de acuerdo. Es verdaderamente, como te decía, un equipo joven, entusiasta y en la búsqueda de la mejoría de la salud de toda nuestra población, ¿no? En las mejores manos, Alberto, estaremos con vosotros. Recordar a todos los vecinos de Torremolinos, a todo el mundo que nos está viendo en este momento, que disponen de esa nueva unidad en el Hospital Internacional Sanit, en muy buenas manos, que nos van a dar paso a paso hasta llegar a diagnosticarnos y encontrar una solución, ¿no, Alberto? Así es, efectivamente. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Por vuestra amabilidad. Y que os vaya bien, enhorabuena. Muchas gracias.